rumbo de la tarde, segunda hora del rumbo de la tarde. A partir de ahora y hasta las 7 de la noche estaremos aquí comentando los hechos de actualidad con la interacción con ustedes que están en sus sistemas de radio, en la casa, en el vehículo, en la oficina, en el tapón, en sus vehículos, cualquiera que sea el medio. Y aquí estaremos. Vamos a conversar con ustedes, vamos a expresar nuestros pareceres sobre diferentes temas, entrevistas de hoy, una tarde lluviosa sobre la capital dominicana, y vamos a ver qué está pasando con esta lluvia y con otros temas. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, don Rudy González. Buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue a través de Rumba 98.5. Recuerden que pueden ver la transmisión en vivo a través de nuestra página de rccmedia.com.do y también puede seguir el programa a través de YouTube. Una vez termine, pues de inmediato vaya y puede volver a escuchar y ver todo el contenido. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, se encuentra en la ciudad de Nueva York, participando desde hoy en los trabajos de la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es el 76 periodo de sesiones, comienza siempre en el mes de septiembre. El año pasado se hizo de manera virtual, este año se está haciendo virtual y presencial. Pero la mayoría de los presidentes han acogido ya romper la rigidez de la cuarentena a consecuencia del coronavirus, de la pandemia del COVID, y han acudido a la sede de Naciones Unidas. En el día de hoy se dio apertura formal a la 76 Asamblea con el discurso de Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, siempre con un llamado a la paz mundial, a luchar contra los males que nos acogotan, como es la pobreza, el tema del cambio climático, como es el tema de la unificación de criterios para luchar contra los grandes problemas como son la hambruna, el tema del comercio y el tema de nada más y nada menos que la lucha contra la pandemia. Le siguió después el discurso del presidente Joe Biden, quien en cierto modo es el anfitrión porque se celebran en la ciudad de Nueva York, una ciudad norteamericana, aunque las Naciones Unidas está declarada una sede internacional que no obedece al criterio político ni al criterio de gobierno de ningún país. Eso es en la teoría, pero realmente los Estados Unidos son los Estados Unidos, y como territorio que está la sede de las Naciones Unidas al final de la calle 42, se levanta este gigantesco edificio, es el anfitrión, por así decirlo. Siguió Jair Bolsonaro porque es por el orden alfabético, en cierto modo, que se van celebrando los discursos de los presidentes, y el presidente Luis Abinader estuvo presente allí en el inicio de la sesión, participó como los demás presidentes oyendo los discursos de sus antecesores. El presidente está fijado para hablar mañana miércoles a las 5:30 de la tarde. Inicialmente se había anunciado que podría ser a las 2 de la tarde, un poquito antes, pero ya en la recomposición de la agenda está fijado para las 5:30 de la tarde del día de mañana. Se va a transmitir en vivo. Se recuerda que es un discurso generalmente corto, es un discurso de 8 o 10 minutos, donde los presidentes fijan las posiciones de sus gobiernos, las posiciones internacionales sobre los temas de mayor importancia y sobre los temas que trata generalmente la Asamblea. La Asamblea siempre hay una agenda de temas que son prioritarios, pero que no son exclusivos de las discusiones. Ha habido otras situaciones, como aquella participación de Fidel Castro de horas, como aquella participación de Hugo Chávez, que no había quien lo parara, y así por el estilo, ¿no? Se han producido discursos muy largos, pero son discursos medidos para que no vayan a decir ahora que el presidente se habló poco porque no tenía nada que decir o que no sabía qué decir. No, son discursos muy centrados en los temas que se están tratando.
Eso es en Nueva York. El presidente tuvo reuniones hoy con los presidentes de Guatemala y Ecuador. Sí. Guatemala y Ecuador tuvo reuniones hoy y eso es parte de aprovechar el tiempo y el encuentro en reuniones internacionales, en cumbres internacionales como esta, donde los jefes de Estado aprovechan para hablar con sus homólogos sobre temas que les son comunes. Esos temas comunes como situación de comercio, como situación de inmigración, como situación de lucha por situaciones políticas, por la democracia, por las libertades, por todo esto. Entonces, los presidentes aprovechan y allí o llevan una agenda para conversar en temas determinados o simplemente se abocan a buscar aperturas de relaciones, de fortalecer esas relaciones. Eso es lo que ocurre ahora, en este caso con el presidente Luis Abinader. Olga. Y una pregunta, don Rudy. ¿Hablaron de la expulsión de los haitianos durante esa primera etapa? El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, emitió ayer una declaración, ayer tarde, mostrando su preocupación por los acontecimientos que estaban sucediéndose en los bordes del Río Grande, allá por Texas, con la expulsión de unos 16,000 haitianos que han ido llegando a esa zona después que dijeran que iba a haber frontera abierta para entrar a Estados Unidos y ser aceptados como refugiados. La situación no obedecía a una realidad ni a una decisión del gobierno de los Estados Unidos y simplemente los han ido agarrando. Los que no se devuelven, muy difícil devolverse porque el camino a la inversa es casi imposible, muy difícil devolverse, pero y lo está metiendo en aviones y demandando a su país. El tema está en la forma de la brutalidad con que han sido correteados, incluso esas escenas con el caballo, tirando a los caballos encima y como si fueran ganado y hasta usando fuetes para agredirlos. La verdad, y eso fue terrible. Son escenas que no se compadecen en los Estados Unidos, no se compadecen ni en estos tiempos. O sea, parecen cosas de, no voy a citar países, pero de otros continentes. Parecen imágenes de las películas sobre esclavitud. La verdad es que es inaceptable, es completamente inaceptable que un país como Estados Unidos, que ha sido hasta cierta forma o se ha constituido en sí mismo como el fiscalizador del tema haitiano, sobre todo en materia de la política de República Dominicana en cuanto a la migración, y que un país que vive precisamente, como dicen en buen dominicano, calentando la República Dominicana en la comunidad internacional, específicamente con el tema haitiano, es una hipocresía. Y el hecho de que la Casa Blanca diera unas declaraciones a nivel público diciendo que eran unas imágenes horribles y que criticaba el posible uso no, las imágenes están ahí, las imágenes hablan más alto y la verdad que yo considero que es inaceptable y que es una verdadera hipocresía de parte del gobierno de los Estados Unidos que permitan que seres humanos sean tratados como ganado. La verdad es que en este momento es donde yo quisiera... Ganado. Sí, en este momento uno se pregunta, entonces la ONU y todos esos organismos que constantemente viven fiscalizando las políticas migratorias a nivel local, ¿cuál ha sido la posición respecto de esto que vimos ayer? Que viven abogando esos organismos, Olga, y amigos, principalmente por el respeto a los derechos de los demás, a evitar ese tipo de discriminación, ese tipo de atropello, ese tipo de persecución, ese tipo de acción que es deleznable. Y eso recorrió el mundo, eso no fue que lo firmó una gente ahí o es un fake news, eso estaba en todas las televisoras norteamericanas, incluso con duras críticas de la prensa norteamericana hacia la forma de perseguir, de acarrear, diría yo. Completamente sin dignidad. Gente. No, totalmente. Habían personas, hombres con niños en los brazos, habían mujeres, habían hombres con un bulto, con una maleta. Había todo tipo de escenas
en lo que se vio en la televisión en el día de anoche. En el día de hoy, la situación había sido, supuestamente, había bajado de nivel luego de serias advertencias, pero el daño ya está hecho. Mientras tanto, esto no ha provocado que cesen las deportaciones, los están arrestando, vuelvo y digo, lo meten en un avión destinado a aviones exclusivamente para eso y lo están enviando de retorno a su país. Esa es la realidad de lo que está pasando y es una pena. Tú que preguntabas que abriendo precisamente la Asamblea General, las sesiones de la Asamblea General de este año, ocurra una situación en territorio norteamericano de esa magnitud. Es una vergüenza para la humanidad, es una vergüenza para la lucha contra la discriminación y la persecución de los demás. Así es, así es. Mira, hoy falleció Guaroa Liranzo. Así es. Manuel Guaroa Liranzo, ¿quién es? ¿O quién era? 98 años de edad, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente Joaquín Balaguer. Un hombre que estuvo al lado de Balaguer desde la formación del partido cuando se fundó en el 1964. Un hombre que estuvo con Balaguer en las buenas y en las malas. Un hombre que se reputaba ser una de las pocas figuras que se atrevía a contradecir, que se atrevía a decirle 4 groserías y a entregarle la llave de entrar por la parte trasera, por la calle Caunabo, a la parte de donde vivía Joaquín Balaguer. Vivía en la avenida Máximo Gómez 25, parte atrás. Así vivía Joaquín Balaguer. La parte de delante vivía su madre y vivían sus hermanas. Después una de las hermanas se fueron, otras se casaron, pero siempre se quedó ahí Chichita y se quedó doña Celia. Guaroa Liranzo tuvo momentos de discusión con Balaguer, se alejó, pero volvió, pero siempre fue un hombre fiel a Balaguer. Se le reputa, además de eso, como uno de los grandes negociadores por parte de Balaguer de situaciones políticas. Fue funcionario, estuvo en obras públicas, es un constructor, se le indica un hombre de mucho poder, o se le indicaba como un hombre de mucho poder y realmente lo tenía. Y como digo, fue un hombre que junto, por ejemplo, a Miguel Coco, en el lado contrario, tenían una gran relación de amistad los dos, y entre los dos resolvieron muchas situaciones de tensión que envolvieron en los gobiernos de Joaquín Balaguer frente a los gobiernos frente a las posiciones de oposición que ostentaba el PRD y las izquierdas dominicanas y después el PLD. Murió, 98 años, hace ya más de casi 20 años que sufría de un cáncer, tuvo un cáncer de próstata que no lo doblegó, que en tiempo ya, ahora es muy fácil enfrentar un cáncer de próstata sin muchas consideraciones, muchos problemas. En esa época, Guaroa Liranzo logró superarlo y era un hombre que andaba con el pecho parado, como parecía un nadador, porque tenía los hombros siempre levantados, como estas personas que nadan mucho, que esa es una de las características del desarrollo de su cuerpo. Hace tiempo que no lo veía, pero me decían que estaba viviendo definitivamente los últimos años en su casa de campo, donde él pasaba muchas temporadas. Paz a los restos de Guaroa Liranzo. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Como digo yo siempre, del muerto solo lo bueno. Bueno, miren, yo no sé cuánto le cuesta a este país la pérdida de tiempo, de energía en el tránsito. Y qué tarde, a sabiendo de que Jorge Rodríguez no podía venir y que a Diurga también se le hizo imposible porque tenía un compromiso previo, y salí relativamente temprano de mi casa, como salgo siempre. Pero se te olvidó que estaba lloviendo. Sí, desde que caen 2 gotas de agua, no 3, 2 gotas de agua, el tránsito es un caos. Y en este país la gente no puede hacer una cola,
no puede estar detrás de mí, tiene que meterse obligatoriamente como le dé su maldita gana. Los motociclistas por igual hacen lo que le da su maldita gana. Y yo me alegro de andar desarmado. Se mete en vía contraria, lo que le da su maldita gana. Y decidí no andar armado porque en una ocasión venía un tipo en vía contraria y yo me detuve en la calle porque yo venía por mi carril y venía correcto y el que venía mal era esa persona y él decidió no dar para atrás y yo decidí bajar el vehículo y sacar una pistola y poderme traer en la puerta. Si él sale de ahí yo no sé lo que iba a pasar, entonces decidí no andar armado, andar desarmado, ¿no? Se me ocurrió un batazo en la cabeza, él coge conciencia, ¿no? De que no puede cruzarse. Pero ahora yo venía, por ejemplo, por la calle de mi casa, la anterior de mi casa, y una mujer, bueno, las mujeres son tan indecentes, tan indecentes como los hombres, manejando. Ahora tenemos una competencia de poder en la carretera y en las calles. Pero bueno. Y cometí otro error, que no lo comento casi nunca, es escuchar el programa que está antes de nosotros, que nunca lo oigo. Yo no oigo a nadie, pero estaba puesta la emisora. Y yo siempre tengo ahí una emisora de música, o tengo una memoria, ¿no? Para escuchar música, para no llenarme de estrés y de cosas. Y estaba el tema eléctrico. Hay un señor que habla mucho sobre ese tema, que es su único tema, que habla en todos los medios sobre el tema, y que ha hecho del tema eléctrico su único punto. Por supuesto, y es un sentido muy crítico, que no reconoce nada al gobierno, que no reconoce capacidad a ningún otro ingeniero, por mucho que sepa, por mucho que haya estudiado. Pero bien, yo a ese tipo de gente casi no lo escucho. Miren, señores, no es verdad que este sea el país que paga la energía eléctrica más cara del mundo. No es cierto. La energía más cara del mundo la pagan los alemanes. Y Alemania es un país rico, poderoso, uno de los países más grandes, desarrollados del mundo. En Alemania no hay analfabetos desde el siglo XVIII. No hay un solo analfabeto en Alemania. Y después de ahí yo incluso tengo el ranking aquí, de los países que pagan la energía más cara del mundo. Alemania, Dinamarca, Bélgica, Irlanda, Jamaica, Portugal, Italia, Japón, Reino Unido, Ruanda, Chipre, España. Son los países que pagan la energía más cara. Todos ellos producen, la mayoría de ellos producen energía, mucha, de toda clase, eólica, hidráulica. Producen energía hidráulica, muchos de ellos ¿cómo se llama? Una planta nuclear. No, nuclear, una planta nuclear. Tienen plantas nucleares, etcétera. ¿Qué es lo que pasa aquí con este tema de la energía? Y estuve buscando, incluso tengo aquí el ranking de los países de América Latina. Y Paraguay es el que paga la energía más cara de América Latina. Y así sucesivamente, pero ese no es el punto. Ese no es el tema. Solo que hay que tener cuidado con lo que uno dice. El pacto eléctrico, yo nunca voy a defender aumentos. Los aumentos son odiosos. Pero yo creo que era con Rudy que yo conversaba sobre lo que está pasando aquí. Hay una distorsión en el sistema eléctrico. Primero, los no regulados. Es decir, no regulados son los que no tienen medidores, los que no tienen contadores. Y yo quisiera que nosotros saliéramos de esta cabina un día y nos vayamos a Gualey, a Guachupita, a esos barrios marginados, para que ustedes vean que everybody tiene energía eléctrica. La mayoría se la roba. No tienen medidores. Nadie tiene control ahí con eso. Sí. Y la otra parte es que aquí, que los pobres, y nosotros, clase media, somos el sándwich entre los ricos y los pobres. El jamón del sándwich. Sí, el jamón del medio, sí, ¿no? Del sándwich. Estamos en el medio. Y somos los que subsidiamos a los ricos y a los pobres también. Y Rudy quitó de su casa no sé cuántos aires acondicionados de ventana. Esos aires acondicionados se los regaló a la mujer de servicio, a su chofer, a una de esas gente que son pobres.
¿no? Aire acondicionado. Yo visité una casa en un callejón, donde la policía no puede entrar, porque es tierra de nadie ahí. Habían 4 aires acondicionados en cada habitación. Una habitación que son, ustedes saben cómo son, ¿verdad? Sí, cuarterías. Sí. En cada habitación, un aire de ventana. Esos señores pagan 300 pesos de energía. Pero ellos consumen muchas veces más que yo. Muchas veces más que yo. Como no tienen que La, pagarla, pérdida, la dejan prendida el la día entero. pérdida, ¿dónde están las pérdidas de las que hablamos? Precisamente en el robo de energía eléctrica, en el subsidio. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Es sincerizar un poco la tarifa. Yo digo, porque nosotros, la clase media, estamos ahogados, cada vez más empobrecidos, precisamente por los aumentos de tarifa, por los subsidios, etcétera, etcétera. Y yo creo que en algún momento habrá que sincerizar todo esto, de que el que más consume sea el que más pague. Claro. Porque yo no puedo pagar la tarifa eléctrica de Pepín Corripio, ni puedo pagar la energía eléctrica de Antonio Espaillá, porque él consume mucho más energía que yo. Entonces, que cada quien pague lo que consume. Y si vamos a subsidiar a los pobres, focalizarlo bien, porque aún con el bono, con el bono gas, el bono luz, el Estado, esa gente no consume el bono luz, entonces lo pierde el Estado. Por eso yo creo que el tema debemos tratarlo con toda seriedad y de politizarlo un poco, y que seamos todos justos y ecuánimes a la hora de tratar este o cualquier otro tema. ¿Mm? Yo lo decía ahora cuando entré ahí a mi amigo Valentín, que uno tiene que tener mucho cuidado cuando usa estos micrófonos. Y no lo digo por él nada más, no, porque él es un buen profesional, un buen abogado y una gente buena, por lo menos que a mí me cae muy bien y yo tengo buena relación con él. Y si no, porque yo he dejado de oír radio y programas de panel y esas cosas, porque ahora hay una cantidad de analfabetos hablando por radio y por televisión sobre temas de los cuales no sabe absolutamente nada. Y lo peor, no se preocupan por investigarlo, por ver las cosas como son. Y otra cosa, este es un país muy extraño. Aquí todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo es manager del equipo del Escogido, manager del equipo del Licey, y sabe más que Felipe Rojas Salou, ¿no? Que llevó a Toronto a ganar una serie mundial, ¿verdad? Y sabe más que Moisés, que llevó el equipo dominicano a ganar un mundial. Y todas esas cosas. Igualmente en política. Aquí la gente sabe más de política que los políticos, que los que estudian políticas, los que tienen 500 años en la política. Y hay gente que le disputa a Rudy González su condición de periodista, ¿no? Que ya está desfasado, o yo. Estamos desfasados, somos unos viejos, que ya, esto, aquello y lo otro. En otra parte, un periodista de casi 60 años de ejercicio profesional, como tiene Rudy, al margen de la consideración de cualquiera, incluso mía, ¿verdad? Que creo que él es un tipo atrasado políticamente, o que puede estar del lado equivocado, pero yo tengo que reconocer que él es un periodista de fuste, un periodista de muchas condiciones, que estudió periodismo, que tiene toda su vida trabajando en periodismo. Entonces tú no lo puedes, como dice la gente de los barrios, sacaliñar. ¿Se entiende? Tenemos que ser justos en las apreciaciones que hacemos. Y yo he decidido tampoco discutir o pelear con colegas o con periodistas, porque no tiene sentido. No, eso de decirle cosas a un periodista, a otro periodista, que está con esto públicamente, no, eso no. Yo estoy oyendo a alguien hablar sobre otro periodista. Señores, ese hombre tiene sus hijos, tiene su esposa, tiene sus padres, tiene toda esa gente. Y oyéndolo a usted decir que todo lo que yo escuché decir de esa gente, miren, que yo lo crea, no lo voy a decir por este micrófono, ni lo voy a repetir tampoco, porque así no puede ser. Y por otro lado, ya que estos dos señores, Olga y hablaron tanto, yo decía algo de energía eléctrica. Sí, ahora déjame que no se vaya a olvidar. Anoche yo me sentí comprometido, yo personalmente me sentí comprometido con el Torito,
con Héctor Acosta. Y incluso llamé a Antonio, entonces para allá, que es el dueño del YESET, y pues, efectivamente tenía una reservación allí. Y señor, el viejito que trabaja conmigo aquí, el otro viejito, yo trabajo con dos viejos aquí cagalitrosos, pero el otro, el mayor de todos, que es el señor Jorge Rodríguez, por alguna razón no fue. Pero yo sí estuve allá. Me gustó mucho. Yo fui a dar un abrazo al Torito, a expresar mi solidaridad con él, que es un amigo de hace muchísimos años y es un artista que yo le tengo aprecio y de todo lo demás. Y fui, estaba lleno, se llenó finalmente, temprano, comenzó a cantar temprano, 8:45 de la noche. Y pues allí me encontré con quién, me encontré con Farideh Raful, que fue a darle también un espaldarazo. Me encontré con su madre, Grey, y me encontré con el presidente del Senado, que no suele ir a ningún sitio, Eduardo Estrella. Eduardo Estrella tiene la virtud de su presencia allí, que se desmontó de un avión donde venía de México y fue a YESET precisamente a estar un rato con el Torito. No bailó, yo sí bailé a pasito lento, ¿verdad? Y otras cosas. Y ahí Torito le hizo un homenaje a Johnny Ventura y fue un buen espectáculo, una buena fiesta. La gente bailó mucho merengue y bachata, sobre todo merengue. Así que desde aquí también mi gesto solidario hacia el Torito. Y lo digo porque también el Ministerio Público tiene que tener cuidado. Y Jenny Berenice tiene que tener cuidado, carajo. Doña, y llega un momento usted tiene que callarse. Usted no puede involucrar a todo el mundo, y mencionar a todo el mundo. Toda esa gente tiene familia, tiene hijos. Y después, ¿quién repara el daño que usted le hace a una persona cuando usted lo involucra en hechos de narcotráfico, de lavado, etcétera? Uno era así, no lo resuelve, ¿no? No joda, claro. Hay que tener cuidado, y tacto, y delicadeza, ¿no? Además, me voy a callar porque ese es un tema que yo tengo atrabancado por aquí. Buenas tardes, Olga. Oh, Olga, ¿qué hay? ¿Qué es tu tiempo? Perdóname que no te vi. Este tiempo no está bien. No, mira, no, yo solamente quería decir una sola cosa. Oye, Olga se oye bien por radio. Claro que sí. Ay, gracias. Claro que sí. No, y no solamente que se oye bien, sino que ella sabe lo que está diciendo. Sí, pero sí, hay gente que sabe lo que está diciendo. Mira una cosa. Hay voces que no son de radio. No, claro. Que son claro. para lo que tú quieras, ¿no? Que son para el baño, para lo que tú quieras. Entonces hay gente que sí, que se oye bien en radio. Como Paul, el rompebocina. Bueno, pero eso es otro como yo, ¿verdad, Paul? Yo quería decir únicamente que a mí me preocupa sobremanera realmente el tema de la clase media dominicana. Yo soy una persona de clase media, que lo que he hecho toda mi vida es trabajar, toda mi vida. Yo tengo 52 años, gracias a Dios, ininterrumpido trabajando, produciendo dinero para mi familia, para poder vivir dentro de lo más cómodo. Te voy a dar unas vacaciones. No, pero no, te con tu mujer, con tus hijos por ahí. A Europa. Oye, después de 18 meses encerrado. No, ¿verdad cuándo fue donde te fuiste con doña Ingrid? En diciembre del 19. Del diablo, ya con 18 meses encerrado. Comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Entonces, yo tengo mucha preocupación. Estaba conversando ayer precisamente con unos amigos. Y mira, estaban hablando. Me escribe Grey. Gracias, aquí escuchándote. Tu mención vale. La pasamos bien de verdad y dándole apoyo a uno que ha sido coherente, que es justamente el Torito. Así que, Grey, un abrazo de parte de aquí de todos. Claro. Y esta foto está muy bella aquí donde estamos juntos. Mira ahí. Ay, papá. Entonces, no solamente quería decir eso, estábamos hablando sobre el tema de la reforma fiscal que se está hablando y de una serie de medidas económicas, y todo apunta a que la gente de la clase media somos los que más vamos a sufrir con esta situación. Pero uno lo dice y lo oye, pero uno se va dando cuenta. Y tú estás hablando de la factura eléctrica. La tarifa no ha aumentado. Yo veo toda mi factura y los niveles de factura
de cuánto te cobran las facturas es el mismo, pero te aumentan la tarifa no aumenta, pero te aumentan la factura. A mí me han aumentado la factura de la energía eléctrica, Juan TH, Olga y amigos, en los últimos 6 meses al doble de lo que yo pagaba. Y eso es un abuso porque yo no consumo más energía eléctrica de la que estoy consumiendo. Porque yo no tengo nada, ningún otro equipo, no tengo nada diferente. Yo estoy consumiendo, yo tengo un estándar de consumo en mi casa, porque somos las mismas personas, tenemos los mismos equipos, hacemos lo mismo normalmente, cada uno tiene sus áreas de trabajo y todas las cosas. No, duplicar textualmente. Yo voy a traer la factura del mes pasado y les voy a mostrar esto a ustedes para que ustedes vean. Eso es un abuso. Entonces nosotros, los de clase media, estamos pagando el subsidio de una clase pobre que se aprovechan de eso y que todos los gobiernos, todas las autoridades, toda la gente le tiene miedo porque son la gente allá abajo. Y si esa gente allá abajo suben para arriba, hay un problema. Ellos son, bueno, hay que evitar hacer lo que hicieron en Perú y lo que hicieron en Brasil, que han hecho, bueno, hicimos nosotros, una especie de muro de la vergüenza para que eso no pueda subir, eso no pueda subir. El temor nuestro con los haitianos, así es, de que puedan llegar aquí. Tenemos que irnos al cambio, a la pausa, las 5:32 minutos en este reloj y en este a 5:30. Vamos a la pausa de todos modos. El rumbo de la tarde. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me preparen un pescadito frito desde cero.